Vamos a resolver el siguiente ejercicio correspondiente al tema de dinámica. Es un tema que se suele estudiar de manera habitual en física, en la asignatura de física en cuarto de la ESO. Bien, aquí tenemos un sistema de masas y generalmente lo que nos van a pedir, una de las cosas que nos van a pedir siempre en este tipo de ejercicios es cuánto vale la aceleración. Cuánto vale la aceleración y también generalmente cuánto vale la tensión de la cuerda. En este caso, si quieres resolver el ejercicio para la aceleración, si consideras una aceleración de la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado, el resultado que vas a obtener es de 0,625 metros por segundo al cuadrado, por si lo quieres resolver. Bien, voy a plantear el ejercicio, vamos a hacer el desarrollo y vamos a resolverlo, siguiendo los pasos necesarios y sobre todo entendiendo la teoría, que es lo más importante. Bueno, vamos a basarnos en la segunda ley de Newton, que lo que viene a describir es que el hecho de que un sistema de masa constante tenga una aceleración y por ende un movimiento es el producto de las contribuciones de las fuerzas que están interactuando en dicho sistema. Entonces, lo fundamental y lo primordial es saber escribir y pintar esas fuerzas que intervienen, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el bloque de 25 kilos. Primero, antes que nada, tenemos que hacer una hipótesis. Tenemos que plantear si el sistema va a evolucionar hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Es decir, si este bloque va a caer hacia abajo o si este bloque va a caer hacia abajo, ¿de acuerdo? Yo, como ya sé cuál es el sentido, pues voy a mantener esa hipótesis que es que el bloque de 15 kilos va a hacer que el de 25 caiga con él en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros establecemos una hipótesis que no es verdadera? Si decimos que el sistema en este caso evoluciona hacia la izquierda, lo cual es falso. Bueno, pues que me saldrá una aceleración negativa y por lo tanto tendré que replantear el ejercicio y volver a resolverlo. Es un poco pesado, pero bueno, digamos que es lo más pesado del ejercicio, pero solo sabiendo hacer el planteamiento solo tendríamos que hacer unas cuantas correcciones, ¿no? En este caso, bueno, si el sistema va a evolucionar hacia la derecha, pues tendríamos lo siguiente. Primero, como este elemento se va a mover hacia la derecha, yo en contra, en la misma dirección pero en sentido opuesto, voy a describir la aparición de una fuerza de rozamiento con la superficie. En este caso la fuerza de rozamiento es despreciable, ¿de acuerdo? Porque el ejercicio no me habla de un coeficiente de rozamiento mu, ¿de acuerdo? No me dice nada. Por lo tanto, yo puedo pintar esa fuerza de rozamiento, pero entendiendo que es despreciable. Bien, por el contrario, si nosotros pensamos en el bloque, en el movimiento que describe, pues sabemos que hacia allá tendrá una fuerza que lo empuja, ¿no? Por aquí habrá una fuerza que tire, más concretamente de él, y que hará que lleve ese movimiento. Entonces, esa es la tensión de la cuerda. De hecho, la tensión de la cuerda siempre la pintamos en la dirección del cable y en el sentido hacia el centro de masa de la polea, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso tendríamos las dos tensiones. Realmente es la misma tensión, pero lo quiero poner con colores diferentes para diferenciar entre el planteamiento de un bloque con otro. Entonces, esas tensiones las tendríamos de esa forma. Bien, en cuanto al plano vertical, bueno, pues en el plano vertical yo tendría una fuerza normal. La fuerza normal siempre aparece cuando tengo una masa apoyada en una superficie. Es la fuerza de oposición que hace la superficie a la tendencia que tiene este bloque al ser atraído por la fuerza de la gravedad hacia el núcleo de la Tierra. Y como el sistema está en equilibrio verticalmente, pues esa fuerza normal va a ser exactamente igual a la fuerza peso que voy a encontrar aquí. Bueno, con respecto a lo que encuentro abajo, tengo que ser consciente de lo siguiente. La fuerza peso siempre apunta al centro de gravedad. En este caso es perpendicular a la superficie del bloque, que es una rampa, ¿de acuerdo?
Y esta fuerza peso es la que se descompone en fuerza peso sub i, porque este es nuestro eje y. Y como este es nuestro eje x, pues tendría una fuerza peso, p sub x, que iría en ese sentido. Si lo piensas es bastante coherente. El peso de este bloque es el que hace que haya una oposición de esa fuerza peso a esta fuerza, a este tirón de aquí del cable, ¿no? Entonces, pues si aplicamos la lógica, directamente tiene bastante sentido, ¿no? Bueno, pues con respecto al objeto número 1, vamos a decir que este, el azul, es el objeto número 1. Ya tenemos las fuerzas descritas, ¿no? Con respecto al objeto número 2, el que voy a poner de color naranja, bueno, pues tendría esa fuerza, esa tensión hacia arriba, en sentido hacia arriba, y, por supuesto, una fuerza peso que apunta, igual que hacíamos con este otro bloque, hacia el centro de la gravedad, ¿de acuerdo? Bueno, la fuerza peso tenemos que recordar que es equivalente al producto de la masa de ese objeto por la gravedad. En este caso, la masa del objeto 1 por la gravedad será lo que represente el valor de la fuerza peso. Y por este otro lado lo mismo. ¿De acuerdo? Por ese otro lado exactamente igual. Bueno, una vez que tenemos identificadas las fuerzas, ves que como evidentemente en el plano horizontal este objeto no se mueve, no estamos describiendo ningún sumatorio de fuerzas, no vamos a describir ningún sumatorio de fuerzas. Pues como digo, ya teniendo todos los elementos, vamos a ir describiendo las ecuaciones asociadas a cada uno de los bloques, ¿no? En el caso del bloque 1, pues yo tengo que pensar qué es lo que sucede con el sumatorio de fuerzas. Aplicamos segunda ley de Newton, esto es muy importante ponerlo primero, antes de hacer nada en el examen, para saber, bueno, pues incluso podríamos poner un texto describiendo pues, qué ley estamos utilizando, por qué se utiliza. Y aquí diríamos, bien, el objeto, este de aquí, se va a mover en este plano de esta forma. Entonces, como el movimiento va a evolucionar así, en este plano, pues yo tendría que pensar, en este plano horizontal, ¿qué fuerzas encuentro? La fuerza T, la tensión, y la fuerza P sub X. ¿Cuál es dominante? La dominante es la tensión, que es la que favorece que el objeto describa ese movimiento. Bueno, pues a esa tensión le quito la fuerza P sub X. Y ya tendría el sumatorio de fuerzas para ese bloque. ¿A qué será igual? A la masa de ese bloque por la aceleración del sistema. Tan sencillo como eso. Luego podemos indicar también que como el objeto se encuentra en equilibrio en el plano vertical, la fuerza normal va a ser proporcional, bueno, va a ser exacta, va a ser igual a la fuerza P sub i. ¿De acuerdo? Con respecto al objeto número 2, bueno, pues en este caso, como va a evolucionar el sistema hacia acá, va a caer ese objeto, la fuerza dominante es la fuerza peso y la que está en sentido opuesto, en la misma dirección, pero en sentido opuesto es la tensión, por lo tanto se la resto a esa fuerza peso. Eso será igual a la masa del objeto por la aceleración. Bueno, hay que tener en cuenta, aquí quizá, si queréis, lo que hago es poner para la masa azul m sub 1 y para la masa naranja m sub 2, porque ciertamente estas dos masas, como es lógico, son distintas, ¿vale? Son constantes, pero son distintas. Y la aceleración la dejo en función de A porque todo el sistema es el que evoluciona a la misma aceleración. Entonces, utilizo el mismo etiquetado, ¿vale? Para la aceleración. ¿Qué es lo que voy a utilizar aquí? Pues algo tan sencillo como un sistema, el método de reducción de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Al sumar, bueno, pues al sumar lo que voy a tener es que las tensiones se van a ir y voy a tener el peso P menos P sub X igual, y ahora esto lo podría poner, aquí es una cuestión de estilos, pero esto lo puedo poner como la suma de las masas, todo ello por la aceleración, que al fin y al cabo es lo que quiero resolver. Bueno, ahora aquí lo que tenemos que saber es
descomponer cada uno de los elementos que tenemos en expresiones que tengan datos que conocemos. Por ejemplo, el peso, ese peso del elemento 2 lo vamos a expresar como la masa de ese elemento 2 por la gravedad. Y ahora viene el razonamiento de P sub x. El razonamiento de P sub x del bloque azul lo tendríamos de manera geométrica en este caso. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Bueno, si yo atiendo al dibujo, yo veo lo siguiente. Aquí puedo identificar un triángulo rectángulo, ¿vale? Más o menos a mano alzada lo dibujo lo mejor que puedo. Aquí tendría un triángulo rectángulo, donde podría caracterizar las fuerzas que intervienen en ese objeto. Si me doy cuenta, además, este lado de aquí es perpendicular a este y este lado de aquí es perpendicular a este. O sea que esta abertura es equivalente a esta abertura. Por lo tanto, por eso siempre decimos que este ángulo equivale a este ángulo de aquí. Bien, si yo extraigo esa idea en forma de triángulo rectángulo de aquí, ¿qué es lo que observo? Que aquí tengo 30 grados. Este cateto de aquí sería el que estaría en la posición relativa de P sub i si me lo llevo a mi triángulo. Este cateto es paralelo a esto de aquí, que es la fuerza P sub x. Luego aquí esto lo podríamos describir como P sub x. Y la hipotenusa será P, que era la fuerza peso. Es decir, que los catetos, evidentemente, son las descomposiciones cartesianas de la fuerza que tengo en la hipotenusa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué pasa si yo quiero aludir a P sub x? Que utilizo como referencia el ángulo de 30 grados usando la razón trigonométrica del seno. El seno es el cateto opuesto, entonces ahí tendría involucrado a P sub x entre la hipotenusa. Bueno, pues al ser cateto opuesto entre hipotenusa, yo ahí es donde puedo determinar que P sub x es el resultado de multiplicar P por el seno de 30. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos P seno de 30 y el resto exactamente igual. ¿De acuerdo? Entonces, ahora es verdad que tendremos que expresar ese peso como producto de masa por gravedad. Entonces, en este caso, pues podemos decir que tengo m2 por g menos, y ahora este peso, como digo, ese peso de aquí, este peso de aquí, lo podemos expresar como m1 por g por el seno de 30. Pues m1 por g, ¿vale? Como esto es el peso, m1 por g por el seno de 30. Y eso será igual a la suma de m1 más m2 por la aceleración que quiero resolver. Bueno, como aquí tengo un elemento común que es la gravedad, si os fijáis aquí la gravedad es un elemento común, que es la misma siempre, pues esa gravedad puede salir fuera y por lo tanto me quedaría la expresión m2 menos m1 seno de 30. Eso igual a m1 más m2 por la aceleración. Si despejo la aceleración, si os dais cuenta, pues tendría esto de aquí. Esa sería la expresión para la aceleración. Lo voy a escribir un poquito mejor, porque al final me va a quedar así, lo voy a poner, aceleración. ¿Qué es lo que nos quedaría? Resolver simplemente con la calculadora, sustituir los datos. Es decir, la aceleración será 10, hemos dicho que supondríamos la aceleración de la gravedad como 10 metros segundo cuadrado. La masa del segundo objeto eran 15 kilos, menos la masa del primero, 25 por el seno de 30. El seno de 30 grados es un medio, ¿vale? Es 0,5 o un medio.
y la suma de las masas, que sería 15, bueno, según el orden que he puesto, 25 más 15, que son 40. Bueno, voy a hacer eso con la calculadora. En este caso tendríamos 10 por, yo pongo paréntesis, me gusta poner paréntesis, 15 menos 25 por 0,5 y abajo 25 más 15, 0, efectivamente 0,625 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, realmente el éxito del ejercicio está en este planteamiento que deriva de este otro planteamiento. Entonces, yo siempre os digo en clase que esto de aquí es fundamental. Entender eso de ahí es fundamental. Y nunca aprender esto de memorieta, ¿vale? Porque se pueden dar circunstancias en las que, dependiendo del contexto, pues las expresiones cambien de manera sensible, ¿vale? No nos podemos aprender una expresión de la aceleración de manera universal porque hay que razonarlo siempre. No sabemos si se involucra una fuerza de rozamiento o no, no sabemos. Claro, aprender una fórmula de manera general es un riesgo y además que no os lo vamos a poner bien, ¿vale? Tiene que estar todo el desarrollo. Si nos piden como ejercicio también el cálculo de la tensión, por ejemplo, pues entonces de esta ecuación podríamos despejar la tensión diciendo, bueno, pues el peso, en este caso el peso del objeto 2, menos la masa 2 por la aceleración del sistema será igual a la tensión, ¿vale? En este caso, el peso del objeto 2 será equivalente a la masa del objeto 2 por la gravedad menos la masa del objeto 2 por la aceleración y, pues como tengo un elemento común, que es la masa del objeto, pues lo puedo poner como esto de aquí. Y ahí tendría la expresión, aquí tendría la expresión de la tensión, lo que valdría la tensión. Serían 15 kilos por 10 menos 0,625. Y en este caso, pues tendría la expresión de la tensión en newtons, porque es una fuerza, ¿vale? En este caso, al resolver, tendría 140,6 newtons, ¿vale? Nada, simplemente veis que cojo cualquiera de las ecuaciones, pongo como incógnita lo que quiero resolver, que es t. En este caso lo único que he hecho ha sido pasar sumando la t a la derecha y esto que estaba aquí lo he pasado restando. Y por lo tanto, bueno, pues al desarrollar ya obtengo el resultado. ¿De acuerdo? Bueno, pues es un ejercicio que al principio se os hace complicado, pero siguiendo los pasos necesarios no lo es tanto, ni mucho menos. Ya cuando cogéis carrerilla es bastante sencillo. Así que nada, este ejercicio formará parte de una colección que iré subiendo de ejercicios de dinámica. Te pondré un enlace al siguiente vídeo de la colección y también dispondrás de una lista en YouTube de ejercicios de dinámica. Muy bien, pues esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.